Vamos a lo nuestro entonces. Acá tenemos un dibujito fácil de entender, ¿no? La vez pasada entonces iniciamos nuestra aventura en el credo, nuestra profesión de fe, un credo que hemos hecho el recorrido histórico, ¿se acuerdan? Que ha demorado muchos años, muchos siglos hasta llegar a la fórmula o a la formulación que conocemos y que rezamos en la misa. Hemos hablado de dos credos principales, ¿no? El credo de los apóstoles y el credo, el otro, ese palabrón enorme como es, niceno, ¿qué? Constancán. Ya, ¿por qué se llama Niceo Constantinopolitano? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque fue elaborado en dos concilios, el primer 325 en Nicea y el otro 381 en Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de entonces, ¿no? Entonces los obispos reunidos pusieron, digamos, en orden la casa y definieron el dogma de la Santísima Trinidad, el dogma de Cristo, el dogma del Espíritu Santo, entre tantas otras cosas que vamos a meditar. Entonces, la vez pasada tratamos de hablar del misterio de la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? El misterio más grande de nuestra fe, donde todo gira en torno al misterio de Dios. No todo se parte de Dios, todo se parte, digamos, del misterio más grande. Por eso lo que vamos a hacer hoy y en estos encuentros es teología, es hablar, discursar, tratar de entender o comprender un poco más a Theos, es decir, a Dios, ¿no? Teología significaba eso. Entonces habíamos dicho que en las palabras clásicas del dogma cristiano, Dios es uno, es decir, hay una sola naturaleza divina, un solo triángulo, ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? Pero el milagro, la cosa difícil de entender, lo que Dios nos sorprende siempre, que es una unidad, una naturaleza divina tripersonalizada. Es una naturaleza, un solo triángulo, pero con tres personas que se relacionan de manera distinta porque son distintos. El Padre es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo. El Hijo es el Hijo, no es el Padre, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo. Pero las tres personas de la Santísima Trinidad, en esta orden también, primera persona de la Santísima Trinidad, segunda persona de la Santísima Trinidad, tercera persona de la Santísima Trinidad, ellas viven en total y plena comunión y una única naturaleza, es decir, tienen una única voluntad juntas. Aun siendo tres personas distintas, tienen una sola voluntad divina. Aun siendo tres personas divinas, tienen un solo entendimiento divino. Claro que estamos usando palabras antropológicas para tratar de entender eso, ¿no? Pensamiento, voluntad, obra, acción, sentimientos o lo que sea. Pero es la forma, lamentablemente, que tenemos para tratar con nuestro lenguaje humano de comprender un misterio que va mucho más allá de lo que podemos entender. Para nosotros es importante la distinción que hacíamos la vez pasada entre dos palabritas, dos conceptos importantes que ustedes tienen que tener eso recontra claro, que es distinguir la palabra persona y distinguir la palabra naturaleza. ¿Ok? No son las mismas cosas. ¿Ok? Vamos, en las fotocopias que yo le pasé, vamos a hablar sobre eso. Alguien me choreó una fotocopia acá. Ya vi que... ¿Tienes otra por ahí, Carolina? Estaban las dos aquí, brava la gente, ¿eh? Gracias. Alguien me choreó una hoja. ¿Fue usted? Sí, porque esa es la misma. Ya. Entonces usted tiene que tener, son dos. Sobra.
Ya, entonces, en un ratito vamos a hablar del concepto de persona con esta fotocopia acá, para que no se asusten, más tarde vamos a entrar en eso. Primero vamos a hablar del concepto bíblico, imagen y semejanza. En el credo, en los dos credos, iniciamos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, creemos en un Dios que es Padre, que es creador de las cosas que Él ha creado. ¿Se acuerda de nuestro primer encuentro cuando hicimos un viaje por el Génesis, los 6 primeros días, ¿no? Toda la creación, ¿no? El 7º día del descanso, ¿se acuerdan, no? ¿O ya se olvidaron? ¿Se acuerdan? Se descansaron demasiado el 7º día, ya se olvidaron del... Entonces, en el 6º día pasó algo raro en la creación. ¿Qué pasó en el 6º día? ¿Se acuerda? ¿Qué pasó en el 6º día de la creación? Hubo un plural raro, ¿no? Génesis 1, 26, 27. Dios de repente que estaba hablando, y Dios dijo, 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 en el 6º, hagamos. Qué cosa rara pasó acá. Ya, hubo un plural en este hagamos, ¿no? Entonces, los padres de la iglesia, los obispos, ¿no? De los primeros siglos, han querido ver en este hagamos, en este plural, una conversación entre las 3 personas. Ok, hagamos, está en plural, una conversación de las 3 personas para la creación de la obra prima, de la masterpiece, digamos, de Dios, que es el ser humano. ¿No? En el 6º día, Dios ha creado el varón y la mujer, ha creado el género humano en la diferenciación sexual, varón y mujer. Esa es la teología bíblica, esta es la teología católica. Si hoy la palabra género se usa para otras vainas, y si hoy la gente usa la palabra sexo para otras cuestiones, es otro problema que no vamos a entrar hoy día. Pero en la teología hay un solo género, el género humano. ¿Ok? Dios ha creado el hombre en el sentido de género humano, en la diferenciación de varón y mujer. ¿Ok? Aquí he dibujado un varón, no es por, digamos, faltar el respeto a usted, simplemente porque yo soy varón y dibujando un varón, punto. No. Pero Dios ha creado un varón y una mujer. ¿Ok? El varón y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de ¿quién? Pero cuando decimos eso de Dios, en el Antiguo Testamento todavía ellos no tenían la conciencia que tenemos los cristianos de que Dios es uno y trino, ¿correcto? Entonces en el Génesis, a imagen de Dios, ¿qué rostro tiene este Dios? ¿Qué características tiene este Dios? Bueno, no sabemos. Solo allá con Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dice, yo soy el que soy, ¿no? Empieza Dios a mostrarse un poquito más a la humanidad, ¿no? Y la plenitud de esta autorrevelación divina viene con quién. Al fin de cuentas, ¿cómo y con quién hemos descubierto el misterio de la Santísima Trinidad? Con Jesús, que para nosotros es la plenitud de la revelación, la última etapa de la revelación divina. ¿Qué significa eso? Es la última etapa, la principal, de la autocomunicación de Dios a nosotros. Entonces con Jesús tenemos el máximo que podemos y necesitamos saber sobre Dios. Jesús se dijo hijo de un padre y nos prometió el envío de otro paráclito. Entonces está claro en el Nuevo Testamento que Jesús ha hablado y rezaba con 2 personas, no rezaba solito. Jesús hablaba con su Padre en el Espíritu Santo. Y decíamos la vez pasada, ¿se acuerdan el final del Evangelio de San Mateo, el último versículo, que es uno de los primeros credos de la iglesia? Id a todo el mundo, ¿no? Y anunciad el Evangelio, hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas. Ya, acá está el primer credo de la iglesia, el fundamental mensaje de la iglesia, bautizándolos en el nombre de Él. Entonces Jesús, ascendiendo a los cielos, dejó este mensaje a la iglesia.
Entonces, es el primer credo, decimos la vez pasada. No dijo Jesús en los nombres del. Dijo, en el nombre del hay una sola unidad, hay una sola familia divina, hay una sola comunidad divina, tripersonalizada. Decíamos en la vez pasada, yo me disculpaba con la Santísima Trinidad por este ejemplo absurdo, pero que más o menos nos ayuda a nosotros pobres pecadores. Un solo celular con 3 chips. ¿Correcto? Un solo celular con 3 chips. Eso es el más o menos para entender el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora vamos a entender qué significa decir entonces que Dios, uno y trino, nos creó a imagen suya, a semejanza suya. Son 2 palabritas que parecen lo mismo, pero no lo son. Hubo en la iglesia quienes asociaban las 2 palabras como sinónimo, pocos en la verdad, pero muchos de los padres de la iglesia, de nuestros pensadores primeros, han separado las 2 palabritas para manifestar un movimiento que les voy a explicar más tarde, un proceso que es prácticamente el proceso de la vida humana. Vamos primero al concepto imagen. Vamos a entender imagen en 2 planes. En el plan del qué hacer y en el plan del ser. En el plan de la función y en el plan de lo que soy. ¿Ya? Vamos a distinguir 2 planes acá. En el plan del qué hacer, de la acción, del comportamiento, de la misión, de la función. ¿De qué manera el ser humano es imagen de Dios? ¿De qué manera? La primera está también en Génesis, capítulo 1. No apenas Dios crea al hombre, le encomienda una misión. ¿Cuál era la misión? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa le dijo Dios al hombre? Hagan lo que les dé la gana, se queden ahí en el jardín, tranquilos, duerman. ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? La primera... dominar toda la creación, ser señor de la creación, la señoría, la custodia de lo creado. Entonces, la primera imagen en el orden del quehacer está en el hecho de que así como Dios es señor del universo, creador, custodio de todas las cosas que Él mismo ha creado, ha encomendado al hombre también una parte de su criatura, que es la señoría del creado, la custodia del creado. El hombre es señor también de la creación. Entonces acá hay una imagen, no hay una igualdad, ¿cómo es? Igualdad. No estamos hablando que la señoría de Dios es la misma de la nuestra, no es igualdad, porque Dios es recontra más superior que nosotros. Pero hay una imagen, digamos, una semejanza, ¿ok? Entonces, así como Dios es Señor de todas las cosas, nos confirió esta imagen, ser señores de la creación. ¿Ok? Por eso dijo a Adán, ponga nombre en las cosas, en los animales, en las plantas, dominen sobre los peces del mar, sobre no sé qué cosa. Dominio, señoría, custodia, es una imagen del quehacer del hombre en relación a la Trinidad. ¿Ok? Hay otro elemento importante también del quehacer. Promotor de la vida. Si acá en el primero la señoría del creado es poner nombre en todas las cosas, ¿se acuerda cuando hablábamos en el Padre Nuestro la importancia del nombre? Que poner nombre sobre las cosas de alguna manera es dominar, es ser señor de. ¿Ok? O sea, ¿quién pone nombre al hijo? ¿El propio hijo o el papá y la mamá?
Entonces manifiesta de alguna manera el dominio, el señorío, la autoridad que el papá y la mamá tienen sobre esa criatura recién nacida que no sabe ni hablar y sería imposible pedirla que se autonomine, ¿no? Que se autodenomine. Entonces, la señoría del creado se manifiesta bíblicamente hablando en esta misión que el hombre tiene de poner el nombre jirafita, elefantito, ¿no? Conejo, no sé qué cosa, ¿no? Plantita acá, plantita allá, ¿no? Piedra, no sé qué cosa. Promoción de la vida, de qué manera el hombre es imagen de Dios, así como Dios engendra vida, es el creador de la vida, también ha dado esta capacidad al varón y la mujer que se unen ¿para qué? Para ser promotores de la vida, para ser fecundos, para generar vida. ¿Ok? Entonces acá tenemos la fundación del matriqui. ¿Ok? Del matrimonio en el orden de la creación, en el orden natural. ¿Ok? Somos imagen de Dios porque somos capaces de promocionar la vida, de producir vida. Claro, no con nuestras fuerzas solo. Si Dios no mete la mano, no sale vida ninguna. Entonces, en ese sentido, empieza acá, también dentro del señorío del creado, una relación. La Trinidad nunca nos deja solito hacer las cosas, está siempre con nosotros, dándonos la fuerza para el dominio de lo creado y dándonos también la capacidad de procrear. ¿Ok? Entonces, acá en esas dos tenemos ya una noción del qué significa ser imagen de Dios a nivel del qué hacer. ¿Alguna pregunta por acá? Hoy en día se puede fecundar un óvulo, ¿no? Se puede hacer la vida, entre comillas, manipular la vida de muchas maneras, ¿no? Y la ciencia parece no haber más límites sobre esa cuestión. Y hay muchas uniones varias. Respetemos, toleremos o lo que sea, critiquemos, pero teológicamente hablando, bíblicamente hablando, varón y mujer, así Dios lo ha creado y así Dios lo ha querido. Entonces todo lo que hacemos que va en contra de eso es una desobediencia al dominio, al señorío que Él nos ha concedido. Y el pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue fundamentalmente? En no respetar, en desobedecer el modo de ser custodios de la naturaleza. En la metáfora bíblica, podíamos poner nombres sobre todas las cosas, podíamos comer de todos los frutos del jardín, menos de uno, dijo Dios. Este árbol único, no lo metas la mano. Me pertenece a mí, no corresponde a ustedes. ¿Qué fue hacer Adán y Eva? Y ahí fregaron todo. ¿Ya? Entonces la desobediencia a ese mandato acá es el inicio del pecado. Cuando hemos querido ser señores de nuestra propia vida sin Dios. Cuando hemos querido ser custodios y, digamos, cuando hemos gozado del poder de dominar el mundo sin Dios. Y ahí fregamos todo. Mientras estábamos dominando el mundo con Dios, paraíso. Pero cuando hemos querido dominar el mundo por nuestra propia cuenta, sin Dios, pecado original. ¿Está claro? Vamos al orden del ser. ¿De qué manera, o sea, yo soy imagen de Dios en el orden del ser? De la pregunta no de lo que hago, sino del quién soy. ¿Ok? Aquí es la pregunta ¿qué hago? Aquí es la pregunta ¿quién soy? Aquí es muy sencillo. El Padre es persona. El Hijo es persona. El Espíritu Santo es persona. Entonces, ser criados a imagen de seres personales significa que el ser humano también es ¿qué cosa? Persona. ¿Ok? Ese es el principal elemento constitutivo, identitario, digamos, es el fundamento de nuestra vida. Yo soy persona, ¿por qué? Porque el Padre es persona, porque el Hijo es persona y porque el Espíritu Santo es persona. Ah, entonces somos dioses. No, pues por eso les he hablado que no es igualdad, sino una imagen.
¿Ok? Somos imagen, no somos iguales que Dios. Iguales, ¿cómo es? Iguales. No somos iguales que Dios. ¿Ok? Entonces, ya de arranque tenemos que hacer una distinción importante. Estamos hablando entonces de que hay una imagen semejanza. Somos personas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, pero de naturalezas distintas. No somos dioses, somos humanos. Entonces, junto con la creación de nuestro ser personal, se nos ha dado también una naturaleza específica, distinta de la naturaleza divina, que es la naturaleza humana. También hay otros seres personales creados por Dios, sí, los ángeles, ¿ya? Los ángeles, arcángeles, virtudes, tronos, dominaciones, potestades, todas las jerarquías celestiales, todas las miríadas y miríadas de ángeles, cada ángel es una única persona, pero de naturaleza angelical. Es otra cosa que vamos a hablar después, ¿ya? Hoy día entonces estamos hablando de la naturaleza divina, de la naturaleza humana, de las personas divinas y de la persona humana. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Están vivas? ¿Sí? ¿Respiramos? El concepto de semejanza. ¿En qué consiste el concepto de semejanza? Y ahí viene tu pregunta. Dios nos ha hecho personas, y ser personas, teológicamente hablando, el concepto de persona significa en latín suonare. ¿Qué cosa es suonare en latín e italiano? Es sonar, cantar, música. ¿Ok? Entonces, persona es en sí mismo un ser llamado a comunicar, a hablar. Y por lo tanto, no vive si no se comunica, si no canta, si no suena, si no habla. ¿Ok? Hemos sido creados por Dios para el diálogo, para sonar, para musicar, para comunicar. ¿Ok? Entonces, así como la Santísima Trinidad, la naturaleza divina, nos dijo San Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 y el versículo 16. La última grande revelación de quién es Dios. Dice San Juan, Dios es amor. ¿Correcto? Entonces, sinónimo de la naturaleza divina es amor. Dios es amor. El Padre ama al Hijo desde toda la eternidad. El Hijo ama al Padre desde toda la eternidad. El Espíritu Santo es la persona amor, porque es el amor del Padre y del Hijo. Todo eso desde toda la eternidad. La naturaleza divina es una naturaleza amante. Es una comunión de amor. Es una familia de amor. ¿Ok? Con amor crea. Con amor produce vida. De esta manera también deberíamos nosotros, a imagen y semejanza de Dios, la semejanza debería estar en el amor. Cuanto más yo amo, más semejante soy a Dios. Cuanto menos amo, menos semejante soy, más alejado soy o estoy de Dios. ¿Ok? Entonces, en nuestro corazón, vamos a hablar acá corazón en el sentido metafórico, en lo más profundo de nuestra alma, ¿ok? Existe una chispa divina, ¿ok? Esa chispa divina es precisamente el primer acto de amor que Dios nos hizo. ¿Cuál fue el primer acto de amor que Dios nos hizo? Crearnos. Más aún, crearme, porque soy absolutamente único. Soy persona, y vamos a ver ahora los conceptos de persona, soy absolutamente único. Nunca más va a existir una persona como yo o como ustedes, nunca más. Entonces, esto es amor. Esa es la primera chispa, digamos, de amor que hemos recibido, que nos hace ser semejantes a Dios. La imagen, es decir, el ser personas y el tener esta misión, nunca se borra.
pero la semejanza sí puede borrar. Y es lo que pasó con el pecado original. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos no perdieron la imagen, porque Dios ha dado el ser y Adán y Eva son y serán personas para siempre. Lo dado es dado, se acabó, no hay vuelta para Dios. La imagen no ha sido destruida. ¿Qué cosa ha sido borrado, manchado? La semejanza. Nacidos del amor y para el amor, hemos desobedecido este proceso, hemos desobedecido esta lógica. ¿Ok? Entonces, el pecador, ¿quién es? El pecador es humano, imagen de Dios de semejante. Ese es un pecador. Es una imagen de Dios de semejante. El santo, ¿quién es? Es la imagen de Dios semejante. ¿Está claro o no? Entonces, todo eso que estamos haciendo es teología. Ahora vamos acá al concepto de persona que le estaba diciendo. Vamos a poner entre paréntesis todo lo que hemos hablado, ¿ok? Olvidémonos que somos cristianos, olvidémonos por un rato que hemos hablado de teología, nada. Imaginemos que somos solo humanistas, antropólogos, científicos, gente del mundo, ¿ok? Si yo les pregunto, ¿no? Vamos en la calle y preguntamos a cualquier persona, ¿no? Que en la verdad usa ese término persona, pero en un sentido bastante distinto como lo vamos a entender. Si vamos a la calle y preguntamos, oye, ¿qué cosa te hace ser persona? ¿Por qué eres persona? ¿Qué te hace ser persona? ¿Cuál sería la respuesta? Una de las respuestas. Soy persona ¿por qué? Porque pienso. ¿Qué más? Soy persona ¿por qué? Solo porque pienso. Actúo. ¿Qué más? ¿Ah? Soy persona porque soy libre, ¿no? La autonomía es un tema súper importante para la modernidad, ¿no? Yo soy libre, ¿no? Yo no sé qué cosa, ¿no? Libre, capacidad de actuar, pensar, ¿no? Razón, ¿correcto? ¿Qué más? En el mundo yo soy persona ¿por qué? Porque pienso, porque decido, porque quiero, porque actúo. ¿Hay algo más que me define persona en el mundo? Algunos dirán que tengo una alma, ¿no? Pero puede ser, tengo una alma, tengo un cuerpo. Pero las plantas tienen cuerpo también, ¿no? ¿Ah? Mira, hay otro elemento importante porque el Estado me lo dice. Las leyes. Si uno va, pues, si uno va a las constituciones de los países, ¿no? Tú eres un individuo de derechos, ¿no es cierto? Porque tienes, digamos, calidad jurídica y no sé qué cosa. O sea, las leyes de los estados garantizan, ¿no? Que yo no soy un animalito, que yo no soy una plantita, que yo soy persona jurídica, que soy un sujeto, un individuo con derechos y deberes, ¿correcto? Eso en el mundo, en cualquier civilización normalmente va por ahí. Hay otras cosas que podemos decir. Ahora, volvemos a lo teólogo, volvemos a lo teologal, volvemos a la Biblia, volvemos al ser cristianos. Nada de eso me hace ser persona. Nada de eso. Voy a repetir porque acá estamos en un momento sumamente importante. Nada de estas funciones o de estas facultades o de estas capacidades y muchas otras que podemos elencar acá, hacer lista, me definen, me constituyen, fundan mi ser personal desde el punto de vista teológico. Lo único que me hace ser persona desde el punto de vista teológico es porque Dios me ha amado. La fundamentación, si yo como católico me pregunto, ¿tú por qué eres persona? Porque soy creado
por un Dios unitrino que me ha hecho a imagen y semejanza suya. Esta es la respuesta exacta, teológica, cristiana. Si yo le respondo a quien me ha preguntado, ¿y por qué eres persona? Porque pienso, estoy en filosofía, no estoy en teología. Si oponen las dos cosas, no si pongo las cosas en su debido lugar. La teología por encima, la filosofía por abajo. Es evidente que una persona humana piensa, bueno, la mayoría por lo menos. Es evidente que el ser humano es capaz de tomar ciertas decisiones. Es evidente que el ser humano tiene derechos y deberes, ¿ok? Pero eso es consecuencia, no causa de mi ser personal. Si yo no entiendo eso, no voy a entender por qué la iglesia defiende la vida desde la concepción hasta el fin natural. ¿Por qué? Porque un bebito de 3 meses en el seno de su madre piensa, puede decidir. Entonces no es persona. Para el mundo no es persona. ¿Me explico o no? El feto de 3 semanas, aquella minúscula célula que se está reproduciendo en el seno de la madre, piensa. Entonces, si yo defino mi ser personal en función de la razón, estamos fregados. ¿Me entiendes o no? Si yo defino mi ser personal por mi capacidad de escoger, estamos fregados. Pues, ¿qué capacidad de escoger tiene un feto? ¿Qué capacidad de decidir sobre sus derechos y deberes tiene una persona que está en coma? Por eso se suele decir que es como un vegetal, ¿no? Diciendo en el mundo. Pero teológicamente hablando, la persona que está en coma, el feto de un día, es persona porque ha sido amada por Dios a imagen y semejanza suya. Pero eso es teología, ¿se da cuenta? Y el mundo no quiere escuchar esa vaina. El mundo se rige por estos parámetros. Pero nosotros no podemos confundir teología con filosofía. Tenemos que saber las dos cosas y tratar con el mundo en los planes que existen. El mundo se rige por esto acá. Si California en Estados Unidos dice que una persona es un individuo de 6 meses para adelante, entonces puedo abortar antes de los 6 meses, porque antes de los 6 meses no es persona, porque el Estado decidió. Absurdo, pues, teológico. Pero completamente coherente según las leyes del mundo. Porque depende de cómo cada Estado define su ser personal. ¿Se dan cuenta? Algunas personas, digamos, del mundo confunden, ¿no? El hecho de que efectivamente yo soy persona porque soy capaz de pensar. Ser capaz de pensar es ser capaz de tener un cerebro. El cerebro, cuando aparece en el feto, no aparece en las primeras semanas. Se va desarrollando poco a poco. Por eso algunos estados dicen, bueno, como no tiene cerebro, como no puede pensar y como no es persona, lo mato. No es persona. ¿Se dan cuenta del absurdo? Porque están pensando de manera no teológica, no cristiana. Están pensando de manera filosófica, estatal, sociológica. No están pensando en la verdad, ¿no? Pero digamos, sea lo que sea. ¿Ya? Entonces, si yo les vuelvo a preguntar, ya, ¿qué cosa te hace ser persona humana? Eso expresa, pero no es la causa. La causa es que yo soy persona porque 3 personas en la unidad del amor me han creado en un determinado momento de la historia. ¿Está bien? Entonces, ese puntito acá que ustedes están viendo que representa el ser personal, este puntito es este puntito acá. Yo soy persona como Dios es persona, tripersonal. Pero así como Dios es persona, Dios me ha donado el ser personal. Ha sido Dios quien me ha donado. No ha sido la pura naturaleza que me ha hecho ser persona. Y cuando Dios me hace ser persona, me comanda, me da el mandato de ser Señor de la creación, les había dicho, ¿no es cierto?
Pero ¿cuál es el primer cuidado que tengo que tener? ¿Con el perrito, con la planta, con la ballena? No, conmigo mismo. La primera naturaleza que tengo que cuidar es la naturaleza que Dios me ha dado. Y acá viene el punto, naturaleza. En teología hay una frase que es: persona. En teología, persona habet naturam, en latín, significa un ser personal posee, tiene una naturaleza. ¿Ya? Haber en latín significa poseer, tener a la mano, usar, usufruir. ¿Ya? Entonces, Dios me ha hecho persona, pero me ha hecho persona dentro de una naturaleza a la cual yo tengo que ser señor de ella. Yo tengo que poseerla, gobernarla. La naturaleza humana, sin el ser personal, sería un celular sin chip. ¿Ok? Volvemos al ejemplo, ¿no? Entonces, una persona humana, ¿qué cosa es? Es un celular con un chip. El ser personal es el chip. El celular es todo el resto. Es el chip que tiene que comandar el celular. Es el ser personal, mi yo, que tiene que gobernar. Ahora vamos a ver mi cuerpo y mi alma. Espero entonces que haya quedado claro que nosotros somos persona. ¿Por qué? ¿Por qué somos persona? Porque somos imagen y semejanza de Dios unitrino. Listo. No soy persona porque pienso, porque soy bacán, porque soy bonito, feo, gordo, flaco. No soy persona porque decido, porque quiero, porque, digamos, existen leyes. Todo eso son consecuencias de mi ser personal, no causa. ¿Ya? Obviamente eso el mundo no lo va a atracar así nomás porque no cree en Dios, pero nosotros se supone sí. Vamos ahora a entender la naturaleza que Dios nos ha regalado. ¿Ya? Ya hemos visto que este puntito acá representa qué cosa, mi ser, qué cosa, mi ser personal, ¿no? Mi yo más profundo. ¿Ya? Entonces, en las hojitas les he dejado acá, en esta hojita acá, ustedes ven algunas palabras un poquito raras. Persona es igual a hipóstasis, que es igual a yo personal, que es igual a yo comunional. Ya son sinónimos para ese puntito. ¿Ya? Ese puntito lo puedo llamar persona, ese puntito lo puedo llamar yo, este puntito lo puedo llamar yo comunional, yo personal, hipóstasis en griego, que es el origen de la palabra. ¿Ya? Todos son sinónimos en la teología. Las características de un ser personal, yo las he descrito acá, ustedes van a tener en su casa, no es complicado entender. ¿Ya? Son características tanto desde el punto de vista individual cuanto comunional. Todas estas características acá están siempre juntas con las de acá, nunca separadas. No existe, por lo tanto, lo que en el mundo se suele ver, usted es un individuo. No existe. Ningún ser humano creado a imagen y semejanza de Dios es un puro individuo. Estamos siempre rodeados por la comunión. La primera comunión, ¿cuál es? La de Dios conmigo que me creó. Nunca estamos individuales. El mundo nos llama individuo, este individuo acá, pero es una palabra que no tiene nada que ver para nosotros teológicamente hablando. Porque no existe una persona individual. Punto y basta. Si nació una persona, esta persona está siempre rodeada, circundada de otras personas. Para quienes son o fueron o quieren ser del movimiento de vida cristiana, conocen ese esquema acá, creo yo. El famoso, las 4 relaciones fundamentales, ¿se acuerdan? Pa' acá, pa' acá,
para acá y para acá. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese dibujito? ¿No? Eso es prehistoria, no es tanta prehistoria, pero digamos. El yo, ¿no? Es decir, la persona humana está llamada a 4 relaciones fundamentales. Con Dios, con los demás, ¿se acuerdan? Con la naturaleza, ¿no? Los bichitos, las plantas, no sé qué cosa, y conmigo mismo. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Eso no está equivocado, pero está incompleto. Porque esta posición es una posición filosófica humanística, que no está equivocado. Su punto de focal, ¿cuál es? Yo mirando a mí mismo. ¿Ya? Pero en la verdad, ¿ok? Dentro del misterio que estamos hablando acá, ¿quién me amó primero? Yo no me he autohecho. En la verdad, el punto focal no es este. El centro no es el yo humano. El centro es el Dios unitrino. Entonces, antes que yo me relacione con Dios conscientemente, hay una primera y fundante relación, que es la que Él ha instaurado conmigo. En el primer segundo de mi concepción. ¿Me explico? Si no hay este primer movimiento acá, no hay nada más. Se acabó. Porque no soy simplemente. ¿Ok? Entonces, antes que yo me relacione con Dios, con mi perrito, conmigo mismo, ¿no? Entrando en mí mismo, ¿no? En mis pensamientos, no sé qué cosa, y con los demás, antes de todo eso, hay una relación fundamental, inquebrantable, sin la cual yo dejaría de ser. Que es la relación de Dios conmigo. ¿Está claro eso? Este movimiento es el amor primero. Y este amor primero de Dios es que funda mi ser personal. ¿Ok? Desde el momento de mi concepción, yo soy único para Dios y tengo un nombre ante Dios. La relacionalidad, por lo tanto, es tan importante en la persona que nos damos cuenta también que antes que yo me relacione con los demás se han relacionado conmigo. Mi papá y mi mamá, que me cargó 9 meses en sus entrañas, ha sido una persona. Mi madre se ha relacionado conmigo antes que yo supiera que era mi madre. Mi padre me ha dado un abrazo antes que yo supiera que era mi padre. ¿Se dan cuenta? Entonces existe acá, lo que está en negro es el yo activo, adulto, consciente, libre, pensante, ¿no? El yo filosófico, todo lo que sea. Pero antes de ese yo pensante, libre, autónomo, filosófico, hay el yo teológico, que tiene una dimensión pasiva, es decir, Dios me amó primero, mis padres me amaron primero, o el laboratorio me amó primero. ¿Ya? Pero, sea lo que sea, yo provengo siempre de una relación. Nunca existe un yo completamente aislado. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. No existe el individuo, teológicamente hablando. Lo que existe es una persona. Y una persona es un ser en relación, siempre en relación. La primera relación es la que la Trinidad instaura conmigo, la segunda, lo que mis padres me instauran conmigo. La misma naturaleza, el lugar donde nazco, viene antes que yo entienda dónde estoy. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre ese esquema? Entonces no está mal decir las 4 relaciones del ser humano son yo con Dios, no está mal, pero no se olviden del previo. ¿Ok? Que hay un previo, que es el teológico. El teológico es más importante que el filosófico. Sí. ¿Nació con el cristianismo? No. ¿O primero fue cristianismo? La teología nació con los griegos. Los griegos, Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera, tal, que hablaban de teología pero sin conocer la revelación bíblica. La palabra teología ya existía en el mundo griego. Platón hacía teología,
pero teología natural, lo que se suele llamar, no la teología revelación. Eso es bíblico. Los judíos tenían su teología también del Antiguo Testamento, o sea, su modo de comprender a Dios. ¿Ya? Nosotros llamamos teología y esa palabra la hemos tomado del mundo griego, ¿ya? Pero la damos una profundidad y un contenido completamente distinto de Aristóteles, Platón y etcétera, etcétera, tal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a las características de la naturaleza. Ahora va a ser el momento, van a rayar completo. No se preocupe en entender todo, no hay problema, podemos repetir eso. Acá Rubén está grabando, ustedes van a poder ver eso, digamos, ¿no? Un día de vacaciones, así, ya no tengo nada que hacer, voy a escuchar sobre, ¿no?, la naturaleza humana, ¿no? Súper divertido, ¿no? Cuando les falte, digamos, Netflix, no tenga nada, se pueden ver la naturaleza humana, según, ¿no? Vamos por ahí. Persona quedó claro, primer don, mi yo. O sea, mi yo es insustituible, es lo que Dios me ha dado, mi yo. Ahora Dios puso, voy a usar imágenes, ¿ok?, espaciales, pero estamos hablando de cosas espirituales, ¿ya? Dios puso ese puntito, ese mi yo, dentro de algún lugar. ¿Dónde? En una naturaleza. O sea, puso el chip dentro de un celular bien concreto. Ese celular, ¿cómo está constituido? ¿Cómo es hecho? En la Biblia hay dos formas. La forma, ese azul ya fue, murió. En las Sagradas Escrituras hay dos formas principales de describir la naturaleza humana. ¿Ya? Estamos haciendo teología. En la filosofía hay 1.000.000 de modos de definir la naturaleza. No me interesa ahora. Ahora estamos en la teología nomás. Tenemos la forma clásica bipartita y otra forma no tan clásica, pero bíblica, tripartita. ¿Han escuchado algo de esto? Los de la vieja guardia van a escuchar antropología tripartita, ¿no es cierto? ¿Les suena eso? ¿Les da la alergia o algo? No, tranquilo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la visión de la naturaleza humana bipartita? En el dibujito, el ser humano es constituido de cuerpo y alma. ¿Dónde está el yo personal? ¿Dónde está el chip? La casa del yo personal, la casa de mi yo personal es el alma, ¿ok? Ese es el dibujito. ¿Está bien? No existe un yo personal fantasma vagando, no esté en la nada. No existe un yo personal humano que no esté dentro, entre comillas, de una naturaleza humana. Y más concretamente hablando, su casa es el alma. ¿Está bien? Y lo que hace el alma ser espiritual es precisamente el hecho de que quien la gobierna es un yo espiritual. Lo que hace el alma espiritual no es porque ella piensa, decide, quiere, no sé qué cosa, las potencias del alma, como decían los filósofos. Lo que la hace espiritual es que el yo personal ha sido puesto ahí por Dios. ¿Ok? Mis papás en la concepción me han proveído la parte material, pero Dios me ha proveído la parte espiritual. Un yo con un alma. ¿Está claro o no? Interesante. Qué bueno. Qué bueno. Esa es la visión clásica. ¿Por qué les digo clásica? Porque está en la Biblia en muchas formas. Pablo habla de carne y espíritu. Jesús habla de alma y cuerpo. Jesús habla de carne,
En fin, hay una serie de lenguajes bíblicos y cuando los cristianos se encontraron con el mundo griego, dialogaron con la filosofía griega que ya usaba estos términos. Platón, Aristóteles, 300, 400, 500 años antes de Cristo ya existían estos términos, cuerpo, alma. Entonces la iglesia no es que simplemente pasó por encima y se olvidó pues del patrimonio humanístico, simplemente cristianizó lo pagano. ¿Ya? Entonces esa es la forma más clásica de entender cuerpo y alma. Y es el lenguaje también litúrgico, ¿no? Cuando rezamos en la iglesia pedimos por el alma del difunto, ¿no? Cuando hacemos la unción de los enfermos pedimos que el Señor cure las enfermedades corporales y espirituales de la persona, ¿no? Sobre la muerte, la separación del alma y cuerpo voy a hablar cuando hablemos de la resurrección de la carne, que es uno de los temas del credo, ¿no? Más allá para octubre será, no sé cuándo. Cuando estemos muertos y separados de nuestro cuerpo por octubre, vamos a hablar sobre la resurrección de los muertos. ¿Ya? Entonces esa es la forma bipartita. La tripartita, ¿ustedes se acuerdan cómo era o no? Hay los antiguos, las antiguas. ¿Cómo era la tripartita? Cuerpo, alma y espíritu. Vayan por favor en la primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Es un texto sumamente difícil de traducir. Es complicado, es el único lugar en toda la Sagrada Escritura que aparecen esos tres términos juntos. Pero ahora vamos a tener que entender eso porque en nuestra familia espiritual hemos hecho un fideo con mayonesa increíble sobre esa vaina. Entonces hay que entender bien qué significa esa cuestión. Primera Tesalonicense, Nuevo Testamento por si acaso. Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23. Que Dios de la paz os haga plenamente santos, ¿qué más? Y que todo lo vuestro... ¿Qué más? ¿Qué traducción tienen ustedes ahí? Ya, en griego, las traducciones son varias. Por ejemplo, hay una Biblia, no me acuerdo cuál, que dice que todo lo vuestro, cuerpo y alma, sean custodiados, bla, 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 bla. No sé por qué el traductor se fumó el espíritu. Pero existen algunas Biblias que ponen el clásico bipartita. ¿Por qué? Para no confundir la gente. Es pastoral. ¿Ya? Pero en el griego clásico, en el griego bíblico, perdón, están las tres palabritas. Que todo lo vuestro, dos puntos, espíritu, alma y cuerpo, sean custodiados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ahí aparecen tres palabritas complicadas. ¿No? Cuerpo ya la conocíamos, alma ya la conocíamos, ahí aparece la tercera palabra, espíritu. Entonces la visión tripartita, ¿qué cosa es? Cuerpo, alma, espíritu. Ahí viene el punto, ¿dónde está el yo personal? ¿Dónde va a estar ahora? ¿Dónde va a estar el yo personal que estaba tan bonito acá en su lugar, tan tranquilo de entender, tan fácil en ese celular? Ahora hay un celular versión 2, más complicado. Última generación, ¿dónde va a estar el yo personal? El puntito. Ahora vamos a tratar de entender acá. Porque cómo la iglesia ha interpretado, atención, no fulanito, menganito, la iglesia. Cómo la iglesia ha interpretado la tripartición.
¿Ya? Es muy sencillo. Ustedes van a ver que no hay mucha complicación en la cuestión. Acá, cuerpo y alma, ¿correcto? Para los antiguos y para los clásicos, el alma en sí misma podía ser dividida en dos partes. El alma superior en latín, y la alma inferior. Es decir, una parte superior, más profunda, más importante, y una parte inferior, menos importante. ¿Ya? En el dibujito, hagamos así un dibujito así, digamos, ¿no? Si eso acá fuera el alma humana, yo tengo la parte más superficial del alma y la parte más profunda del alma. ¿Ok? En el esquema, entonces, los clásicos dividían el alma inferior que está acá y el alma superior que está acá. ¿Por qué? Porque el alma inferior, es decir, más inferior, vamos a decir así, es la que está en más contacto con el cuerpo. Está en la frontera con el cuerpo, los 5 sentidos, olfato, audición, tacto, ¿no? Gusto, el sentido común, etcétera, etcétera, tal. Y las facultades de la inteligencia y de la voluntad estaban acá, porque son facultades superiores, ¿ya? La inteligencia y la voluntad, los animales no la tienen, pero los animales tienen los sentidos, ¿no? Una planta no tiene la inteligencia y la voluntad, pero siente, es un ser vivo. ¿Ya? Entonces los clásicos siempre han separado, digamos, siempre han visto en el alma una parte más profunda y una parte menos profunda. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Entonces, si yo entiendo el alma de esta manera, ¿ok? En la tripartición es lo mismo. El alma inferior es llamada psique, o simplesmente alma. Y el alma superior viene llamada espíritu. Pero estamos hablando de alma, en la verdad. Hay solo la naturaleza humana, hay una sola alma, ¿ya? Esta alma yo la puedo entender así, de manera bipartida, como cuerpo y alma, y después hacer un zoom en el alma y ver la división del alma, la parte más pegada al cuerpo y otra mucho más profunda. O puedo mirarla así de manera tripartida, ¿ok? Cuerpo, psique o alma, pero en la verdad estamos hablando del alma inferior, ¿no? Y espíritu o alma superior. ¿Captaron o no? Entonces, ¿dónde va a estar el yo personal? En la parte más profunda del alma. Como todos los místicos nos cuentan en sus experiencias místicas que Dios les toca en el fondo del alma. Es una expresión metafórica para decir que yo me he encontrado con Dios, mi yo personal ha tenido una experiencia con las 3 personas de la Trinidad en lo más profundo de mi corazón, en lo más profundo de mi alma, en lo más profundo de mi espíritu. Acá son todos sinónimos, ¿ok? Pero para hablar de una manera más precisa, el ser humano, su naturaleza es cuerpo y alma, ¿ok? Puedo hablar también de cuerpo, alma y espíritu siempre y cuando yo entienda el alma aquí como en la verdad el alma inferior, no el alma en general, completa, toda. Porque si no confunde, ¿se dan cuenta? Es como si yo tuviera acá 2 principios espirituales dentro de mí. No, tengo solo un principio espiritual que clásicamente se llama alma. Ahora, si yo hago caso al texto paulino, yo puedo dividir el alma en 2 áreas. El alma inferior, llamándola simplemente alma y tomando cuidado para no confundir. Y la alma superior la llamo espíritu, que es la parte más profunda del alma. ¿Está bien? Eso es lo que somos llamados a gobernar. Esa es la primera, digamos, custodia, la primera naturaleza que tenemos que gobernar como seres personales. Yo tengo que ser padrón en mi casa. Cuidar bien de mi cuerpo,
cuidar bien de mi alma, o si queremos cuidar bien de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu, pero siempre en estos términos que les estoy diciendo. Dime. Allá del bautizado. O sea, por el bautismo el Espíritu Santo mora en uno. Ahora va a entrar y vamos a terminar porque tiene que entrar Cristo acá. ¿No? Hasta ahorita les estoy hablando, sí, imagen, semejanza, Dios unitrino, todo bacán, todo bonito, ya. ¿Y Cristo dónde entra acá? El bautismo, toda la gracia, todo el Espíritu, ¿dónde entra acá? Dios ha hecho una travesura aún más alucinante, que es, no solo nos ha hecho a imagen y semejanza de ellos en cuanto a estos caracteres acá que les he dicho, pero el Hijo se ha hecho uno de nosotros. ¿Correcto? El Hijo, es decir, una de la Trinidad, no fue el Padre quien se encarnó, no fue el Espíritu Santo quien se encarnó, fue el Hijo. El Hijo se hizo carne, dice San Juan, es decir, se hizo ser humano. ¿Correcto? Ahora, ¿qué significa que Cristo, que es persona divina, que es Dios, se haya hecho hombre? ¿Qué significa? Ahora vamos a entender el misterio de Cristo. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Acá San Pablo nos narra un bellísimo himno en el cual nos hace entender nuestra vocación cristiana de una manera muy clarita. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y se dan cuenta, ya empieza Pablo esclareciendo que no es un Dios así nomás, no es la divinidad, es Dios Padre de quién. Ya, entonces acá tenemos la teología del Nuevo Testamento. Cuando encontramos la palabrita Dios en el Nuevo Testamento, es sinónimo del Padre. Porque el Nuevo Testamento ya conoció a Cristo y ya tiene el Espíritu Santo. Y acá Pablo simplemente está explicitando la creencia de la comunidad cristiana. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo, nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Dios, ¿quién es ese Dios acá? Versículo 4, es el Padre. El sujeto del himno es el Padre. Dios, el Padre, nos ha elegido en Él. Es decir, en Él, ¿quién es en Él acá? Es el Hijo. Entonces, el Padre nos ha elegido en el Hijo. ¿Antes de qué cosa? Y ahí complica todo. Fíjense lo que Pablo está diciendo acá. Antes de la creación, antes de todo, ellos ya habían decidido qué cosa. Que en algún momento el ser humano va a estar unido con Cristo, con el Hijo. La encarnación es previa a la creación. El proyecto de la encarnación del Verbo es previa a la creación. ¿Me explico eso? Eso es teología. Ya estamos así, ya fumando hierba fuerte, ¿eh? Acá estamos ya. No sabían, pero ya preveían. Porque no estaban creados, no podían saber qué iba a pasar, cómo iban a usar su libertad. Pero Dios es Dios, ya preveía que iban a meter la pata. Si no eran ellos, otros. Si no eran ellos, eran otros. ¿Ya? El punto es, pecando o no pecando, el Hijo se iba a hacer carne. Para que fuera evidente a las criaturas humanas qué consiste realmente en la imagen y semejanza, para que tuviéramos un modelo de vivir el amor,
para que esta imagen fuera para nosotros carnal, palpable. Es así que yo tengo que ser como Dios, imitando al Hijo. Y eso ya estaba previo, pensado, como ustedes acaban de leer, antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Sigamos entonces, después de esa frase súper importante. Entonces el Padre nos ha elegido en el Hijo antes de la creación del mundo, para que viviéramos ante Él, santos e inmaculados en el amor. Entonces el proyecto de Dios es que pasemos de la imagen hacia la semejanza. Para los de la vieja guardia, lo que se llamaba proceso de amorización, no es otra cosa que un proceso de asemejanzación, no sé cómo decir. Es un proceso en el cual yo inicio de un punto de partida y voy hacia el final, que es el amor. Amorizarme. ¿Ok? Amorizarme al máximo que pueda con la gracia de Dios, imitarlo, conformarme con Él, con Cristo, con el Hijo. Entonces, los ángeles intuyeron este plan de Dios. Lucifer percibió este plan. Fue presentado a los ángeles la encarnación del Hijo en algún momento de la historia de la creación y la inmaculada concepción de María. Porque las dos cosas van juntas. Lucifer dice, ni a vaina, yo no voy a servir a ese proyecto, porque yo soy un ángel y yo no me voy a rodear a un ser humano de barro. Soberbia. Esa es la rebelión de Satanás. Les estoy diciendo rapidito para no hacer mucha cuestión, pero es mucho más complejo que eso. ¿Ya? Entonces ya tienen las historitas simplemente para ir más rápido. Lucifer no está de acuerdo con ese proyecto, que el Hijo se haga hombre, porque no se hace ángel. Nosotros somos mucho mejores que los hombres, que los seres humanos. Se puso mal y llevó consigo una cantidad de otros ángeles que desobedecieron a Dios. Esa es la caída de los ángeles. ¿Ya? Todo eso está ocurriendo en un tiempo de la eternidad antes de la creación de nosotros, por decir de alguna manera. ¿Ya? ¿Y qué cosa es lo alucinante del amor divino acá? Es que a pesar del pecado, a pesar que hicimos caso a la serpiente antigua, es decir, a Lucifer, Dios mantuvo su plan. Dios mantuvo su misericordia, es decir, voy a hacerme hombre igual, aunque estos imbéciles me la hayan embarrado de esta forma, me voy a hacer hombre igual. Hubiese podido decir, ¿sabes qué? Ustedes se quedan ahí en este jardín podrido y roche de ustedes, porque nosotros estamos recontra bien entre nosotros. Pero él dijo, papá, yo voy a arreglar las cosas. Mantuvo el plan. Eso es mucho amor. Y es ese amor que celebramos en la Pascua. Tanto ha amado Dios el mundo que ha enviado a su propio Hijo para salvación del humano. Entonces, esa es la Pascua. ¿Ya? Ahora, Cristo entonces asume una naturaleza humana. Que es decir, asume la misma naturaleza mía y tuya, sin dejar la naturaleza divina. Y ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo hacemos el dibujito? Ahora va a complicar. Porque ¿cuántos yos hay en Cristo? Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos yos hay en Cristo? ¿Cuántas personas hay en Cristo? ¿Cuántas personas hay en Jesús? Acá está el yo del Hijo, ¿ok? He agarrado el yo del Hijo y le he traído para acá, ¿ok? Acá está el yo del Hijo. El yo del Hijo, la persona del Hijo es divina, ¿correcto? El yo del Hijo tiene una naturaleza divina, ¿correcta? Esa naturaleza divina del Hijo, Él la comparte ¿con quién? En el momento de la encarnación, ¿qué pasa? Solamente el yo del Hijo asume
otra naturaleza que no es la divina. Asume entonces en Cristo tenemos una persona en dos naturalezas. Ese es el dogma cristológico. Vamos a repetir bonito. En Cristo tenemos una persona en la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Está claro o no? Ese es el misterio cristológico. Entonces, el yo del Hijo, al asumir la carne humana, sigue siendo el yo del Hijo. No es que Jesucristo es un hombre que dejó de lado su ser divino. No, porque en Cristo hay un solo yo. Hay un solo ser personal, que es precisamente el ser personal del Hijo. Y es divino. Y acá voy a hacer la pregunta trampa. ¿Jesucristo es persona divina o es persona humana? Antes de la encarnación, ¿cómo llamábamos la segunda persona de la Santísima Trinidad? Llamábamos Hijo, llamábamos Logos, como se llamaba San Juan, o Palabra, Verbo, ¿no? O Palabra, esos eran los nombres divinos. Cuando se encarna, recibe un nombre, ¿cuál es? Jesús el Cristo. ¿Son dos personas distintas? Pregunto, ya hemos hablado de eso. ¿Son dos personas distintas? ¿Jesús es distinto del Hijo? Hay una sola persona, ¿correcto? Una sola persona en dos naturalezas. Entonces, si yo pregunto, ya, Jesús es persona humana, teológicamente hablando, técnicamente hablando, Jesús no es y nunca será persona humana, porque Él es persona divina, así como nosotros, teológicamente hablando, somos siempre personas humanas y nunca seremos personas divinas, aunque participemos del amor divino. Así como Cristo participa de manera completa de la naturaleza humana, nosotros por el bautismo participamos de manera completa de la naturaleza divina, pero yo no dejo de ser persona humana por participar en la naturaleza divina. Así como Cristo no deja de ser persona divina por participar completamente de la naturaleza humana. Este es el admirable intercambio, decían los padres de la iglesia, que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Impresionante, ¿no? Entonces, el bautismo, ¿qué realiza acá? ¿No? ¿Qué realiza en mi yo personal? ¿Qué me realiza? Me cristifica, es decir, acá Jesús, el hombre verdadero, junto con su divinidad, viene a unirse conmigo. Viene a vivir en lo más profundo de mi alma. Y eso se hace palpable sacramentalmente, ¿dónde? En la Eucaristía. En la Eucaristía yo recibo ¿a quién? Yo recibo a la persona divina del Hijo en cuanto hombre y en cuanto Dios. Directamente en la Eucaristía, de manera directa, yo recibo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Y acá está todo el milagro, y acá está todo el proyecto de Dios, que es divinizarnos, que es asemejarnos a Él. Pero Él no podría hacer eso si Él no se hubiera hecho carne y si no se hubiera hecho alimento para mi alma.
Senão seria poesia, metáfora, não? Seria uma coisa, não sei, ah, que bonito, não ser como Deus. Não, não, é real. Aunque espiritual, pero es real. Entonces vamos a repasar, a terminar los dogmas fundamentales del credo. Santísima Trinidad. 3 personas en una naturaleza. Dogma trinitario. El ser humano, una persona en una naturaleza humana. Cristo, una persona divina en 2 naturalezas, la humana y la divina. Acá tenemos entonces trinitaria, antropología y cristología, todo junto, todo comunicándose una con la otra. Yo, por lo tanto, no puedo entenderme como persona humana sin Cristo, es imposible. Cualquier discurso allá afuera, sí, yo soy feliz porque pienso, porque tengo, o sea, bacán, pero sin Cristo, sin para nada. Sin Cristo no te has entendido bien a completo todavía. No has vislumbrado la grandeza, la sublimidad de nuestra vocación, que es ser como la Trinidad, por el Hijo. Nuestro acceso a la divinidad es por el Hijo en el Espíritu Santo. Por eso todas las oraciones de la misa son así, trinitarias, pero con una orden. Rezamos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. Quien hace esta mezcla entre Cristo y nosotros es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que viene donada por nosotros, por el Padre, el Espíritu Santo en el día de nuestro bautismo, para realizar esta unión espiritual en lo más profundo de nuestra alma. Y si somos santitos, esta unión espiritual también se refleja en el cuerpo. Por eso en los iconos de los santos se ve una aureola, que es símbolo de la iluminación del cuerpo, que hasta el cuerpo de alguna manera participa de la espiritualización. El cuerpo no está separado, el alma no está separada del cuerpo, ¿ya? Por eso existe, por ejemplo, el milagro de cuerpos incorruptibles, signos evidentes de que este cuerpo es sagrado, este cuerpo también participó como templo del Espíritu Santo. Y también, de alguna manera, es la expectativa de la resurrección final. Pero eso les voy a hablar después, sobre qué pasa con la muerte, con todo ese rollo acá. ¿Estamos? ¿Jesucristo es persona divina o persona humana? Divina. Persona divina. ¿Es verdaderamente hombre? Sí. ¿Es verdaderamente Dios? Sí. ¿Cómo es posible esto? Porque es una única persona que ha asumido 2 naturalezas distintas. Nosotros somos una persona en una única naturaleza, la naturaleza tuya, la naturaleza tuya, la naturaleza tuya, la naturaleza mía. Cada uno de nosotros personaliza su propia naturaleza. Si abstraímos y hablamos de naturaleza humana así en abstracto, no existe naturaleza humana en abstracto. Lo que existe son naturalezas humanas concretas personalizadas, ¿no? Cada uno de nosotros personaliza su propia naturaleza, pero todos nosotros tenemos un cuerpo, todos nosotros tenemos un alma, todos nosotros tenemos una inteligencia, todos nosotros tenemos voluntad y bla, 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 bla. ¿Ok? Pero nos toca a cada uno de nosotros personificarnos, singularizarnos en el amor, en la relación, en la comunión. Nadie de nosotros se salva solito. Necesitamos del otro. Y para terminar, toda esa teología que estamos hablando acá, ¿okay? De la comunión, del ser personal, de las relaciones, necesito la iglesia. Porque ¿qué cosa es la iglesia? Es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, esta unión que estamos hablando acá, de Cristo conmigo, es la iglesia mística. Eso es la iglesia. La iglesia evidentemente también tiene expresiones sociales, puntuales, materiales, el templo, las leyes, etc. Pero espiritualmente hablando, místicamente hablando, el cuerpo de Cristo que es la iglesia es esta unión de cada uno de nosotros que ama a Jesús, que cree en Jesús y que vive como Jesús en el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Así somos iglesia.